Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de qué se trata, este espacio en el que tratamos de poner un poco la lupa sobre algunos temas, algunos de los más cotidianos que con la agenda diaria pasan muy rápido y queremos detenernos sobre ellos para ver justamente de qué se tratan, y otros que por ahí han pasado en algunos medios, así ocasionalmente, y también queremos ver justamente cómo podemos darle un mayor detalle a estas cuestiones que tienen que ver y sobre todo nos interesa mucho cuando involucran a los jóvenes. Y en este caso estamos hablando de alguien que, yo dije hoy en Panorama que se iba al espacio, pero casi, ¿sí? No, pero casi. Se va a entrenar para ir al espacio. Después si va es otra cosa. Pero tiene que ver con un programa de la NASA que selecciona jóvenes de todo el mundo y que los premia de algún modo con una estadía en el campo de entrenamiento de los astronautas. Allí van a realizar las tareas que realizan los astronautas en distintas condiciones. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar en este primer bloque, con quien fuera seleccionado por la NASA, entre otros chicos del país y del mundo, para en el mes de septiembre partir hacia este campo espacial, este Space Camp, allí en Estados Unidos, tengo entendido, ahora me van a corregir, ¿no? Se trata de Martín Meyer, alumno de la Escuela Politécnica, que vive en Treverin y esta noche está con nosotros, acompañado de Néstor Camino, un conocido profesor universitario, divulgador científico, como le digo yo, además un amigo de muchos años. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Martín? Bien. Bien. Contame, ¿cómo es esto de que de pronto te vas a la NASA? Yo me enteré casi sobre la fecha. Néstor fue el que me pasó el link con una noticia que estaba en la página de la Embajada de los Estados Unidos. Bien, había una convocatoria. Claro, por los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, estaban dando 50 becas a estudiantes de acá Argentina para hacer el viaje a Estados Unidos. Bien, el 50 aniversario es el 20 de julio. ¿Sí? Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Qué sabes de lo que vas a realizar allá, en principio? Lo que yo sé es lo que apareció en la noticia, que creo que el Space Camp tiene una página también que dice más o menos lo mismo que decía en la noticia. Hay un video que podemos ir proyectando mientras charlamos un ratito, es un video de un minuto que son imágenes básicamente y algunos testimonios. A ver, contanos entonces, ¿cómo te enteraste? Néstor te avisó, convencían los plazos, cumplimentaste ¿tenían algún requisito específico? Pedían, la primera parte era un formulario que tenía dos partes, y la primera parte eran datos míos, de mi familia, esas cosas, y me pidieron mi boletín del año pasado, mi promedio del año pasado. Bien. Y la segunda parte eran 3 ensayos en inglés. Ok. ¿Manejás el inglés? El inglés de la escuela. Bien. Es bueno el inglés de la escuela, entonces si te aceptan en la NASA debe ser bueno. Tengo solo ese inglés. Bien. Nunca fui en un instituto ni alguna clase aparte de lo que sea de la escuela. Bien. Tuve que hacer un ensayo sobre por qué me interesaba el programa, que iba a hacer yo con lo que aprendí ahí. Uno sobre un proyecto científico que yo inventara. En realidad preguntaba si había participado en un proyecto científico en los últimos años y si no, que inventase uno. Yo inventé uno. Bien. Y uno que hablaba sobre qué aptitudes creía yo que tenía que me permitían hacer el viaje. Bien. ¿Cuál fue el proyecto científico, si se puede conocer? Quizás es medio flashero, o sea, no sé si están así como yo lo puse. Bueno, mira, ya es un flash, pero de pronto te vayas a la NASA. A ver, empecemos por ahí, contame. Parece que les gustó, por lo menos. Pero yo la pensé así, dije, hacer experimentos con líquenes, que es una planta, es una simbiosis entre un hongo y una alga, y se adaptan casi a cualquier tipo de suelo. Entonces yo dije, ¿por qué no mandar líquenes a Marte? Y hablé sobre eso. Era medio loco porque, hablaba de eso, o sea, observar cómo crecen los líquenes acá y ver cómo se pueden modificar para mandarlos allá que crezcan. Bueno, claro, hoy estamos hablando de plena modificaciones genéticas de otros vegetales para diversas causas, bien se puede plantear esta posibilidad. Así que dije eso. Tiene bastante consistencia, después vamos a hablar esto con Néstor seguramente, pero ¿y entonces? Hablaba primero sobre observar cómo crecían acá, y hacer experimentos en distintos tipos de suelos, en distintas condiciones, llevándolas casi al límite para ver si se pudiesen adaptar a la radiación fuerte de Marte. Porque dióxido de carbono sobraba, entonces yo dije, le voy a dar por el lado de las plantas. Bien. Y salió eso. Saliste seleccionado, ¿cómo te notificaron? ¿Por correo? A la semana, justo a la semana, porque yo mandé todo creo que un miércoles, y el miércoles siguiente me mandaron un mail diciendo que había quedado preseleccionado. Que a los 2 días me iban a hacer una encuesta telefónica en inglés. Bien. Entonces sí, efectivamente los 2 días me llamaron.
10 minutos se habla al lado. Bueno, es muy bueno el inglés de la escuela, entonces. Me preguntaron cómo era la escuela, me preguntaron por mí, otra vez me preguntaron por qué estaba interesado en participar. Bien. Y después, a la semana siguiente, el jueves pasado, me enteré que había quedado seleccionado. No sos el único de Argentina, ¿o sí? Los 50 somos de Argentina. Los 50 son argentinos, perfecto. Sí. ¿Van de otros países también o van 50 solamente esta tanda de 50 chicos argentinos? ¿Tenés idea de qué otras provincias van? Sí, sé que hay de 17 provincias eligieron. Ajá. Y de acá de Chubut sé que estoy yo. Creo que 2 chicos de Comodoro. Y si mal no me acuerdo, una chica de Trelew. Puede ser que me haya comido alguno. Sí, está bien. Pero bueno, por ahí, para ver que es una cuestión bastante diversa en el universo de lo que es los jóvenes argentinos. ¿Qué edad tenés? 17. ¿Hay una fecha, una edad límite para participar? Había que tener máximo 17 al 20 de septiembre. Por ahí. Estás dentro de esa fecha. Sí. Y en cuanto a lo que es lo que estudias en la Politécnica, ¿qué orientación tenés? Lo hablamos fuera de cámara, pero decímelo ahora. Yo estuve en Forestal hasta la semana pasada. Claro, hasta que te llamaron de la NASA. Ya había estado aprendiendo ese rato y me terminé cambiando de electromecánica. Bien. Fue mi primera clase. Sin embargo, lo de Forestal te ha servido para el proyecto. Sí. Porque la inspiración en esta cuestión Sí, justamente lo planteé por ese lado porque dije, mi lado forestal me dice que tiene sentido, así que lo voy a probar por este lado. Qué bueno, qué bueno. Néstor, vos estuviste hace mucho tiempo allí en el Space Camp. Yo tengo una pésima, no fui a la Politécnica, fui siempre un pésimo en inglés, así que disculpen la pronunciación, pero bueno, contanos vos qué es lo que importa. ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, no le hagamos no les spoilemos la aventura, pero básicamente, ¿de qué se trata esta experiencia que tienen los chicos allá? El lugar donde se va es una fundación dedicada a la educación fundamentalmente, está asociada a la NASA y en la traducción sería campamento espacial, ¿no? Bien. Y lo que tiene es que vos entrás ahí y vivís ahí adentro, es un gran predio. Lo que el predio tiene de maravilloso es que además están las naves espaciales originales, o sea, es a su vez un museo, queda en Huntsville, en Alabama, en el sur de Estados Unidos, porque la NASA es un lugar muy grande, no hay un único lugar que es la NASA, hay centros desparramados por todo Estados Unidos. En particular ahí fue en Huntsville donde cuando termina la guerra y los norteamericanos traen parte de sus científicos, de los científicos alemanes, los radican en Estados Unidos, ahí es donde se empieza el programa de cohetería espacial. Ajá, claro. Entonces esa es la ciudad donde están todos los que desarrollan los propulsores. Y de hecho todavía hoy ahí está el Centro Marshall, que es donde prueban los cohetes de todas las misiones, es ese lugar. Entonces él seguramente va a ir a ver un cohete en serio, probándose una turbina, ¿no? Uno de los componentes de los cohetes. Y esa fundación que hay ahí, el Space Camp, en ese gran predio tiene los cohetes originales, tiene una nave Apolo, tiene los propulsores, etcétera, y luego hacen un montón de actividades que tienen que ver con el entrenamiento en réplicas de la Estación Espacial Internacional, qué sé yo, hoy no hay más transbordador, pero están probando la próxima nave que va a llevar astronautas a Marte. Y luego tienen cursos y tienen entrenamiento como si fuera en microgravedad, como caminar en la Luna o caminar en el espacio, trabajar. Con sus equipos, ¿no? Sí, vestidos con el traje de astronauta, con tanto los mamelucos intranave como los que van a usar fuera de las naves. Y después hay mucho trabajo en equipo, que eso es muy interesante, porque ninguna misión espacial es en solitario, así que ellos tienen que aprender a trabajar en equipo. Y bueno, y además es re divertido porque pasan situaciones que por supuesto no te las dicen, entonces él se va a tener que enfrentar a situaciones no esperadas como pasa en la realidad, así es muy muy interesante. Martín, y dentro de este universo de cosas que nos está adelantando un poquito que van a suceder, ¿vos tenés alguna curiosidad por algún aspecto en particular de lo que vas a vivir? A mí me gustaría, ver incluso cómo se desarrollaría un experimento de esto que vos le proponés o de qué manera, yo creo que como que se siente tener un traje espacial puesto, ¿no? Yo que ando con moto, ya lo del casco ya lo sé que se trata, pero digo, a ver qué pasa con esas cosas que te pones y pareces un robot, no sé, ¿qué es la curiosidad que te despierta y en definitiva qué fue lo que te motivó a vos a presentarte? En particular, o sea, toda esta parte
de esto del entrenamiento de astronautas o las cosas que me acercan más a lo que cuando uno es chiquito lo que quiere hacer, que es ir al espacio. Claro. Entonces, yo de chiquito en algún momento sí la flashé con ser astronauta. No me terminé alejando tanto. Me gusta mucho física. Me gustaría estudiar astrofísica. Entonces no me alejé tanto. Me quedé en el mismo lado, pero me fui para el papel. Entonces lo que más me llama la atención es esto, y aparte ahora que yo eso no sabía que era tipo un museo. Me estoy enterando ahora, así que ahora también me está llamando la atención ese lado. Bien. De alguna manera, Néstor, yo creo que el tema de lo que él hace en cuanto a la orientación forestal, y estamos viendo que tiene un roce con la botánica, con lo que fuese, no está tan alejado de lo que hoy en día también se está investigando en las ciencias espaciales, digamos, lo que se busca fuera de la Tierra, ¿no? Es que hoy, de los astronautas que yo veía cuando chico, claro, ¿no?, que eran todos pilotos de guerra o pilotos de prueba, etcétera. Hoy cualquier persona puede ser astronauta, está bien, con muchos años de entrenamiento y de estudio, claro. Por supuesto, pero digamos, no, hoy los astronautas, la gran mayoría son personas civiles, digamos, o sea, cualquiera de nosotros estudia especialidades con cualquiera especialidad, ¿no? Puede ser médico, geólogo, bioquímico, forestal, etcétera, y como es todo trabajo en equipo, hoy día no es posible pensar una misión a Marte, por ejemplo, sin que todas las disciplinas que conocemos hoy día estén juntas. Exacto. Entonces cualquier chico que quiera estudiar lo que quiera y que a su vez tenga intención de algún día pensarse como astronauta, puede, porque el tema es que tanto como él encuentra una mezcla entre física, astrofísica, forestal y termina jugando a ser astronauta, que quien dice que no se nos quede allá, ¿no? Porque tiene edad para hacerlo. Eso es importante darse cuenta que lo que es la astrofísica, por ejemplo, básicamente lo que el experimento que él propone es parte de los estudios de lo que se llama astrobiología, que es cómo se desarrolla y cómo se puede fortalecer la vida que exista o que pudiera uno sembrar, entre comillas, en otros sistemas ecológicos, por ejemplo, en este caso Marte. O sea, hay un montón de proyectos pensando en que el Marte, que hoy no tiene aire respirable por los seres humanos, sin traje digo, y que tiene atmósfera pero no la suficiente, y que tiene agua pero no la suficiente, o líquida por lo menos, si uno le hiciera algún tipo de inserción o intervención con una proyección de cientos de años, tranquilamente uno podría vivir ahí. Bueno, eso es parte de lo que sería un manto vegetal sería una base. Sí, de hecho, es indispensable, ¿no? Uno de los primeros proyectos como Marte tiene muchas dunas de arena, digamos, y se mueven muy rápido, uno de los principales proyectos de hace varios años era desparramar esporas de lo que nosotros llamamos uña de gato acá en los médanos, que aquí se usa para fijar médanos, bueno, allá también, y además son vegetales, hacen fotosíntesis, calientan la atmósfera, producen el ciclo del agua, etcétera. Entonces no es una cosa impensada, claro, el hecho de que estos estudios son viables y que no se necesita una carrera universitaria particular para trabajar en estos temas, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a estar afuera y en el campamento espacial? Aproximadamente unos 10 días, porque el campamento espacial es del 21 al 27. Y yo el 18 de septiembre tengo que estar en Buenos Aires para terminar los trámites y calculo nos van a orientar en esos días para ver más o menos cómo va a ser. Bueno, y con los estudios, ¿cómo haces esto? Digamos, ¿te ha contemplado a partir de ahora? Digo, la escuela te va a licenciar como para que realices esta experiencia. Sí, y por suerte igual también es poco tiempo, así que no me voy a estresar demasiado con la escuela. Y sí, a la vuelta pido todo, me pongo al día. ¿Y tu familia qué dice? Mi mamá lloró mucho. ¿De emoción? Sí. ¿O de temor? De emoción. Bien. Yo encima no estaba porque le escribí por mensaje porque yo me enteré en la escuela. Ajá. Así que me perdí la mejor parte. Qué bueno. Pero bueno. Sí, mi mamá lloró mucho, mi papá estaba feliz. Bien, ¿a qué se dedican tus viejos? Mi mamá es fotógrafa. Mi papá es pediatra. Bien. Nada, ninguno con la ciencia médica sí, obviamente, pero que decir, ninguno específicamente con algo que tenga que ver con lo espacial, la física. No, más allá que la fotografía también, perdón, yo me corrijo, pero bueno, no en la ciencia dura como la que tengo. Claro, mucho interés. O sea, en realidad yo creo que toda esta cosa del interés mío que viene por el lado de la ciencia es porque de chiquito
siempre una charla de sobremesa o alguna charla así ñoña hemos tenido después de comer. Bien, bien. Néstor, ¿qué se puede traer? ¿Qué se trae de vuelta a alguien que pasa por esta experiencia que luego pueda compartirlo en la comunidad en la que vive? Lo más importante, me parece a mí, ¿no?, de estas experiencias es la apertura mental que te da, el ver otra realidad posible, otro mundo, y estar en contacto con chicos y con profesores y porque también con astronautas, van a estar con astronautas en serio, y bueno, y ver lo que hemos leído y lo que uno ve en las noticias, verlo in situ, o sea que eso es impactante. Y después se va a divertir mucho, que es una cosa muy importante, que es aprender divirtiéndose, no es poca cosa, en un entorno que está preparado para eso, y a su vez te permite volar la fantasía y saber que los sueños pueden ser reales y no sé, y él tiene la vida por delante, así que lo que traiga después en su vida va a ser un alto impacto, y en su entorno también, porque otros chicos van a poder entender que estas cosas son posibles, o sea que si desde nuestra región podemos aspirar a estas cosas, todos podemos hacerlo. Y a su vez que el futuro en estas cosas está abierto, o sea, esto está recién empezando. Así que siempre digo que las personas que van a caminar por Marte dentro de 20 años son los chicos que están en Jardín de Infantes hoy, los que van a estar en la Estación Espacial dentro de unos años tienen la edad de él, o sea que solo hay que proponérselo y bueno, y después luchar mucho y ser muy tesonero con esto, ¿no? No es necesario ser Einstein ni ser ninguna cosa particular, simplemente dedicarse y tener tesón. Agencias espaciales o similares a lo de la NASA hay en varias partes del mundo, quiero decir, China tiene la suya, ahora hay una estación, o llegaron a la parte, al lado oscuro de la Luna, ¿no? O llegaron a posar una nave, si mal no recuerdo. En realidad te salió la edad porque es el lado oculto de la Luna, claro, ¿no? Sí, obvio, no sí, no vemos nosotros por la cuestión. Mucho Pink Floyd en tu vida, sí, pero la NASA hoy día, o sea, todos los países tienen su agencia espacial. De hecho, nosotros este programa viene por la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tiene el convenio con NASA, y a partir de ese convenio sale este programa. Pero además la Estación Espacial Internacional y muchos otros programas están fuertemente basados en convenios internacionales que tienen que ver con la NASA, la ESA, que sería la Agencia Espacial Europea, y bueno, y nosotros acá en Sudamérica hay países que participan de eso. Después los chinos tienen su propia agencia, no están junto con los demás, pero siempre hay colaboración. El tema es que todos los países, por así decir, de primer nivel en la búsqueda por lo menos, tienen su propia agencia espacial. Claro, esto también está atado a que estas agencias pueden llevar proyectos de experimentos, por ejemplo, propuestos desde Argentina. Uno puede llegar a hacer ¿no? Pero digamos, es conocido que hay proyectos que se están realizando y que además hay argentinos trabajando en estas agencias, ¿no? La NASA mismo está diseñando cosas, en Europa también. O sea que también esto es hoy un horizonte cierto para los jóvenes aquí en nuestro país. Y no es determinante qué carrera hiciste. O sea, vos podés ser ingeniero electrónico, podés ser físico, podés ser médico, podés ser, qué sé yo. Todo lo que pasa es que hay que estudiar y ir buscando el camino que a vos te acerca a ese lugar, ¿no? Porque, insisto, esto es totalmente multidisciplinario y todas las disciplinas están presentes en la exploración espacial. Martín, ¿y vos vas abierto a que lo que veas, asimiles ya de alguna manera pueda también reorientarte en lo que querés hacer de tu vida? Sí, de hecho es probable incluso, porque yo entré a la poli con una idea y cambié mi idea. ¿Cuál era esa idea? Yo quería ser ingeniero electromecánico cuando entré. Bien. Al final terminé volviendo, pero bueno, no importa. Después quise ser arquitecto. No me gustó dibujo técnico, y después quise ser geólogo, entonces por eso me fui a forestal. Bien. Y en cuarto tuve física, me enamoré de física, y me terminé cambiando ahora de orientación otra vez, justamente porque siento que me acerca un poco más a ese lado que a mí me gusta.
Bien, o sea, pero estás ahí, estás en una búsqueda, pero siempre pisando sobre escalones firmes, ¿no? Digamos, todo esto que él está haciendo, probando, están en un terreno bastante aplicable a lo que luego puede llegar a ser su formación, ¿no? Néstor, ¿es así? Sí, claro. Bien. ¿Y tenés hermanos? Sí. ¿Qué dicen? ¿Más chicos o más grandes? Todos más chicos. Bien. ¿Qué dicen? ¿El próximo soy yo? Y algo así, espero. Igual ellos sí. Yo sé cómo son y seguramente si les sale una propuesta así, no solo de esto, de cualquier cosa, yo sé que son capaces de hacerlo. ¿A qué se dedican? ¿Que están en la escuela? ¿Qué están haciendo? El hermano que me sigue a mí está en primero en la poli. Bien. Después tengo una hermana más que está en 5º grado. Y tengo 2 hermanos más en Buenos Aires, que son más chicos. Bien. Bueno, ya estamos ahí sobre el cierre de este bloque, pero me interesaba mucho poder compartir esto y sobre todo dejar estas puertas abiertas, Néstor. Estas convocatorias son periódicas por parte de la NASA, de la Embajada de Estados Unidos. Digo, para aquellos que de pronto se enteran y dicen, pucha, a mí me hubiera gustado presentarme. ¿A qué deben estar atentos? En principio, estas convocatorias hace muchos años eran anuales. No iban 50, iban pocos, 2 nada más, chicos. Después se cortó por un tiempo y ahora, quizás reflotado por esto del 50enario de la llegada a la Luna, empezó. Lo que esperamos es que, no tengo ninguna noticia de que se sostenga, pero yo espero que el programa del acuerdo entre la NASA y la CONAE se sostenga para llevar chicos todos los años. No van a llevar 50 todos los años, pero en principio, si se pudiera llevar a algunos, sería muy lindo. Y las convocatorias siempre surgen a partir de la CONAE, o sea, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Se distribuye por todos los medios, en particular nosotros a través de la Asociación de Astronomía Argentina, se distribuyó en particular a Patagonia, o sea que es donde yo trabajo, digamos así, pero se distribuyó por todos los medios, las universidades, las asociaciones profesionales, y lo que hay que estar atento es, siempre se da en esta época, o sea, porque siempre se viaja hacia julio, agosto, septiembre, entonces bueno, el año que viene ya estaremos informando si están, y los que tengan interés, en este programa, pero los que tengan interés en estudiar o en buscar este camino y construirlo, más que buscarlo, no está hecho, hay que hacerlo. Hay que preguntar, estudiar y estar atentos, nada más. Muchísimas gracias a los dos, te tenés que volver a atrever y yo te agradezco de corazón realmente que te hayas mandado este esfuerzo de venirte hasta acá. Bueno, te vas a ir casi hasta la Luna, que hayas venido de Trevelin hasta acá, no hay problema, pero digamos que los transportes no son los mismos. Algún día haremos este viaje a la velocidad de la luz, pero por lo pronto hay que tomarse Chacomsin y volverse para casa. Te agradecemos muchísimo, Martín, mucho éxito además que tengas allí en esta experiencia, y a la vuelta te esperamos nuevamente acá para que nos cuentes cómo te fue. ¿Te parece? Vestido de astronauta. Que se venga con el mameluco, totalmente. Compromiso que te venís con el mameluco. Dale. Necesitamos una silla más grande. Pero sí, claro que sí, te esperamos ponemos lo que haga falta, pero vos te venís así. Néstor, gracias, como siempre, sos un hombre de la casa, así que cuando lo necesites sabés que contar con este espacio. Gracias. Nosotros hacemos una pausa ahora, señor director, y ya vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de celiaquía. ¿Es una enfermedad? Bien, es una enfermedad. Le estoy preguntando a la doctora Lorena Garcés, que va a estar con nosotros un ratito acá, porque a veces uno confunde las cosas. Y justamente de esto es lo que se trata el próximo bloque, de informarnos acerca de qué es la celiaquía, algo que hemos empezado a conocer cada vez más. En principio porque la ciencia y la información nos ha ayudado a poner la lupa sobre esto, y también porque no es que hay más casos. Mucha gente a través de esta información ha empezado a reconocer en sí o en su familia numerosos casos de celiaquía y cómo se trata. La intolerancia a las harinas, al gluten, es parte de esto, y qué consecuencias tiene, no solamente en la salud, sino en el día a día, en el bolsillo de la familia, y de qué manera se aborda esto, por ejemplo, desde el Estado, de las agencias de salud, aquellos que tienen algo que ver con este tema. En un ratito nada más ya estamos nuevamente con este tema. Ya volvemos.
21 horas pasaditas los 33 minutos y en tema de salud hay como distintos tipos de patologías, de enfermedades. Lo pasa con la discapacidad también. Hay algunas que son muy silenciosas, muy imperceptibles, que pasan desapercibidas para quien las padece en principio y para la sociedad en conjunto. Y eso hace que muchas veces sean o difíciles de diagnosticar, a veces los médicos con poca experiencia en esta orientación buscan otras causas porque los síntomas aparecen y son diversos y se parecen a otras cosas, y hay un largo peregrinar de los pacientes, de quienes tienen estas enfermedades, por los consultorios, por estudios, y por lo pronto, por gente que yo he conocido, que ha padecido el tema de la celiaquía, esta es una de las cuestiones que estos recorridos que hacen mucha gente, incluso ya adultos, recién de adultos se han enterado que padecían esta enfermedad y que a lo largo de toda su vida le ha traído un montón de complicaciones, a menudo no graves y a veces sí, y por eso a nosotros nos parecía muy importante que en esta época en la que se está comenzando a hablar cada vez más, afortunadamente, y que uno va al supermercado y encuentra que hay alimentos que dice libre de gluten y que tiene que ver con todo este estilo de vida, uno se empieza a preguntar, bueno, pero esto existió siempre, ¿de qué se trataba? Y ahí es donde empieza a darse a conocer. Nos interesaban dos aspectos de esto: conocer la realidad de un celíaco, conocer también dentro de esto cómo es el tratamiento y cómo lo aborda la medicina, y sobre todo también qué podemos hacer desde la prevención, es decir, en la detección temprana, y si hay o no una forma de evitar la celiaquía. Para esto estamos invitada esta noche aquí con nosotros la doctora Lorena Garcés. Lorena, gracias por estar esta noche. Buenas noches, gracias por invitarme. Bien, vamos a acercarle un poquito el micrófono, me parece, sí, ahí está, para que quede un poquito más. Bien. Bueno, dije mucho disparate, estuve más o menos muy preciso. correcto. Bien, correcto, me parece que uno maneja información, pero no es la mejor información la que uno tiene. Correcto. Es una enfermedad. En realidad, la pregunta está bien hecha. Es una enfermedad sistémica que abarca a todo el cuerpo, que puede comprometer a todo el cuerpo, autoinmune porque tiene que ver la inmunidad, que genera una intolerancia permanente, o sea, una intolerancia para toda la vida, en las personas genéticamente predispuestas. Esto quiere decir en el que tiene esa predisposición. O sea, es genética. Es genética. Cuando vos dijiste, ¿se puede evitar? No. En realidad, cuando vos dijiste enfermedad, dijiste es correcto, no. Desde la gastroenterología infantil nos gusta decir que es una característica como un rasgo, ¿sí? Como el pelo largo, el pelo corto, el pelo de rulos, que van a condicionar la forma de vida de una persona, porque a veces enfermedad uno encasilla a alguien como una enfermedad, o sea, sabemos que al hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca y hacer la dieta libre de gluten, cuando hablemos de tratamiento, su vida es totalmente normal en realidad. Entonces, hablar de una enfermedad es como que a veces, no, digamos, encasillarlo a una persona en una enfermedad no nos gusta, mucho menos cuando son niños, en el caso mío. ¿Cómo se produce? ¿Qué es la celiaquía? ¿De qué manera se da en el sistema? En realidad, lo que nosotros llamamos el origen o la causa tiene que ver con esto: una predisposición genética, una respuesta inflamatoria. Frename y corregime, y si no entendés algún término, para, digamos, hacerlo más natural o más accesible, en donde todos estos anticuerpos reaccionan ante el gluten. El gluten es una proteína que está dentro del trigo, ¿sí? La famosa sigla trigo, avena, cebada y centeno. Si bien la avena no contiene esta gliadina, pero está mezclada o guardada en silos, con lo cual tiene contaminación en todos lados del mundo, entonces no se puede considerar como apta. Estos anticuerpos reconocen este gluten y hay una respuesta inflamatoria. Comienza en el intestino, que esto puede llevar a veces a un síndrome malabsortivo y puede dar diferentes tipos malabsortivo, que no absorbe bien los nutrientes. Entonces, una de las formas clásicas de presentarse es con diarreas, con distensión, o en realidad antes era la forma más clásica de presentarse. A medida que se fue avanzando, nos hemos dado cuenta que esas eran las formas típicas. Cuando uno veía eso, decía, es como decir, tiene 4 patas, una cola, es un perro, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que hay muchas formas diferentes, inespecíficas, esto que vos decías, síntomas totalmente inespecíficos que pueden ser enfermedad celíaca. ¿Tiene que ver con la nutrición y por lo tanto con el desarrollo de los chicos, por ejemplo? ¿Afecta?
En realidad sabemos que está aumentando la prevalencia de la enfermedad celíaca, la prevalencia de las alergias alimentarias. La enfermedad celíaca está dentro de las alergias alimentarias, mediada por anticuerpos, pero está dentro de esto. Y las alergias han aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Se cree que tiene que ver por esto, por el tipo de alimentación que tenemos, por el tipo de vida que llevamos. Las alergias han aumentado más digamos, en Occidente que en Oriente. Entonces también está influenciado en eso, en el uso y sobreuso de antibióticos. O sea, la enfermedad celíaca es multifactorial. Uno tiene un gen que puede despertarse en algún momento de su vida o no. O sea que no solamente es de nacimiento, esto se puede desarrollar en algún momento de la vida. O nunca en tu vida. De hecho, más del 90% de la población portamos gen, quizás vos, yo, él, tenemos el gen positivo, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser celíaca en algún momento de mi vida. No es determinante. En cambio, la enfermedad se define como anticuerpos positivos y el estudio del intestino, que es a través de la biopsia, que me da esa inflamación o esas planicie en el intestino que no permite la absorción de los nutrientes. ¿Y en los adultos se manifiesta de la misma manera que en los chicos, por ejemplo? En realidad hay diferentes formas, esto que te decía. La clásica, que pueden ser síntomas gastrointestinales, con distensión, con diarrea, con dolor de panza. Distensión, para que entiendan, es hinchazón, esto que la gente no tolera las harinas. Y hay formas inespecíficas como anemia crónica, como cefalea, como dolores articulares, como compromiso de piel, síntomas extraintestinales, o sea, no puramente de la panza, ¿sí? Y decime, por ejemplo, quien tiene celiaquía debe realizar un régimen, una dieta, exactamente. ¿No? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, que está bueno definir muy bien en claro, por lo menos en Argentina, hasta ahora las normas son así. En algún momento quizás cambien a medida que va avanzando la ciencia. Se hace con clínica, o sea, con síntomas, con anticuerpos positivos, que eso se toma en sangre, y con una biopsia. Con eso yo hago el diagnóstico definitivo, no hay otro camino y otra manera. O sea, yo sin biopsia hasta ahora, por lo menos en pediatría, estoy hablando ya en adultos, no es así, hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. A partir de ahí, nosotros le decimos a los chicos que tienen esta característica de por vida y que tienen que hacer una dieta libre de gluten, lo que sabemos hasta hoy, para toda su vida. Es de por vida. De por vida. Hay algunas estudios y hay algunos estudios, por ejemplo, con comprimidos de la, digamos, enzima que se pueden ingerir, pero eso no va a permitir que uno tenga una dieta libre. Eso va a permitir que uno vaya a comer a un restaurante y si tiene contaminación cruzada, que es otro dato que probablemente me preguntes, no sufra, síntomas posteriores a ingesta, pudiendo consumir estos comprimidos. Pero, digamos, como que falta mucho todavía para decir que tiene cura, digamos. Es una enfermedad o una característica que va a tener toda la vida y que tiene que ser la dieta libre de gluten. Lo importante de esto es que sabemos que desde el momento de inicio hasta los 2 años de hacer dieta libre de gluten, su intestino se transforma en un intestino totalmente normal, o totalmente como aquel que nunca tuvo una enfermedad celíaca. Esos anticuerpos bajan, ¿sí? Y no corren riesgo, porque, a ver, yo podría decir, no hago dieta libre de gluten, y no me importa y me aguanto los síntomas. Esa inflamación que anda dando vuelta, esos anticuerpos que están dando vuelta, pueden lastimar otros lugares, ¿sí? Por eso los síntomas pueden ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, afectar el páncreas, afectar la piel, afectar el crecimiento, afectar la absorción de calcio, pueden afectar un montón de aspectos. Entonces, es importante hacer la dieta libre de gluten para bajar esa inflamación y uno transformarse en una persona totalmente sana desde el aspecto médico. Una de las cosas que yo me preguntaba, harinas las hay en más lugares de lo que uno supone. Bueno, hablamos de harina, hablamos de las pastas, hablamos de la factura, el pan, las tortas fritas, pero uno puede llegar a encontrar harinas o derivados o gluten en un montón de pequeñas cosas que uno no se imagina que las tiene. Medicamentos, shampoo, jabón y todo tipo de alimentos, porque en realidad el gluten tiene la capacidad de unir, de aglomerar, de dar volumen, y esto llena.
y esto hace que... Y por eso es ideal para la panificación. Exactamente. ¿No? La harina de trigo es fantástica porque con poco realmente liga, ¿sí? Todos los celíacos que comenzaron a cocinar saben que para ligar tienen que poner otra goma, hay que aprender a cocinar diferente porque las harinas de otro tipo que no sean las de trigo no tienen esa digamos... Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en aquellas cosas, hasta en golosinas, ¿no? Absolutamente. Lo que se recomienda a partir del diagnóstico es que en Argentina, desde que está la ley, vale recalcar... Que no hace mucho, ¿no? No, en el 2009 comenzó la ley, se promulgó y después se modificó en el 2015 y esa ley abarca muchos aspectos necesarios, todavía hay mucho por hacer, entre ellos el diagnóstico obligatorio, es decir, en todos los centros públicos, ¿sí? y privados hay un protocolo a seguir para hacer el estudio, hay determinados anticuerpos que deben hacerse por ley para descartar la enfermedad, que antes no estaba cubierto, entonces uno hacía el diagnóstico como podía, con lo que tenía. Claro, porque eso es otra cosa que te quería consultar, a raíz de esto, digamos, ¿qué cobertura tiene la familia y el paciente, en este caso por parte de las obras sociales, ¿no? Escasa, menos de lo que... A ver, médicamente hablamos, sabemos que los anticuerpos están cubiertos, la endoscopía y la biopsia para el diagnóstico y el seguimiento y control desde el laboratorio también. Pero, digamos, tiene un mínimo subsidio, pero es también poco. Sé que por las obras sociales no es un valor muy importante. Lo cierto es que si yo tengo 2 o 3 familiares en un mismo hogar con diagnóstico de enfermedad celíaca, el costo es abismal, o sea, es casi insostenible realmente para una familia tipo. ¿Y se justifica, por ejemplo, a ver, yo intento hacer tengo que comer bajo en sodio, entonces cuando voy a buscar las cosas que tengan poca sal me encuentro con que tienen menos sal, pero sale más caro. Totalmente. Bueno, pasa lo mismo con los productos descremados, que si tienen, y sin embargo son más caros, hasta a veces un 50%, y en algunos casos puntuales hasta el doble. ¿Se justifica en el caso de los alimentos para celíacos o libres de gluten que haya un excedente en el precio? Desde la industria alimentaria, la verdad que no sé si es tan difícil o tan caro el costo de hacer un alimento libre de gluten y uno no libre de gluten. La diferencia es, ya te digo, 2 o 3 veces en un artículo. Vos vas a la góndola y consumir una galletita para celíaco sale 2 o 3 veces más que una galletita común. ¿Y eso es en Argentina solamente o otra parte del mundo? En realidad tiene que ver con la tendencia de elección. En Estados Unidos todo el mundo está haciendo esto de gluten free porque por elección, no siempre por diagnóstico. Entonces como que la oferta y el consumo es más. Antes se creía que como se consumía un menor porcentaje de la población, digamos, como cómo se sostiene, quién produce esto. Pero eso la nos verdad lleva que... a otra pregunta que tiene que ver con la dieta. ¿El no comer gluten implica la pérdida de algún nutriente que va a ser reemplazado o podríamos vivir la dieta del celíaco? ¿Puede ser para cualquiera? En realidad, primero costos. A ver, yo cuando hacemos el diagnóstico de uno de los niños en una familia, lo que se sugiere desde la gastroenterología infantil es que no todos hagan la dieta. A veces hay quienes pueden y dicen, nosotros vamos de ahora en más a hacer todos la dieta. La verdad que no nos parece que sirva porque el chico se tiene que ambientar en lugares fuera de su casa sin libre de gluten, entonces eso es más difícil. El costo es altísimo y hay otra cosa que pasa, nosotros somos animales de costumbres por naturaleza. Si yo no como, a ver, me puedo sentir muy bien si como menos gluten, ¿sí? Pero si lo restringo totalmente hasta sacarle las trazas que contienen el logo y no consumo nada, el día que consumo alguna traza porque salí a comer y mezclé algo, realmente me voy a sentir mal, sin ser celíaco, porque ya perdí la capacidad de digerir ese gluten. Entonces lo que yo recomiendo es que no sea una dieta estricta para toda la familia. Hay otra cosa que también pasa, los alimentos para celíacos son muy ricos en grasa, ¿sí? Las galletitas son muy ricas en grasa, entonces lo que le sube al celíaco que consume mucho esto son los triglicéridos y el colesterol. Entonces tampoco está bueno decir, no es gratuito esto decir, bueno, yo libre de gluten. Un detalle que sé que lo padecen la familia de los celíacos es el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Bien. ¿De qué se trata y
cómo se evita, cómo se mejora. En realidad lo primero que se recomienda es que en la casa se tenga un lugar solo para guardar las cosas del enfermo celíaco, que se cocine primero la comida para el celíaco y posteriormente. Y a la hora de salir es bastante complejo. En realidad en Argentina, a partir de la ley, de hecho en todos lados está, se exige que haya un menú para celíaco, y a veces nosotros lo pedimos con tal de ver si realmente está. No en todos lados está. Claro. La verdad que es dificultoso a veces para viajar, hay que avisar con tiempo. ¿Cómo se puede dar, por ejemplo, en un hecho cotidiano? A ver, soy celíaco, me siento en un bar y me ponen un plato y una miga de pan encima. Bien, ya está contaminado, porque en realidad el plato está contaminado. En realidad, lo que puede consumir un celíaco, que eso también se pautó a partir de la ley, es no más de 10 partes por millón. 10 partes por millón. O sea, una miguita de pan. Eso es lo mínimo que puede consumir para tener respuesta. Y menos de eso son los productos que tienen el logo. O sea, para tener el logo libre de TAC, ¿sí?, que podemos consumir. O sea, no se puede usar la vajilla que se ha usado para otros alimentos que pueden llegar a tener. En general, hay distintos grados de reacción. Hay gente que te dice, mirá, si yo no tengo mi plato, no tengo mi cubierto separado de todos, la verdad que me siento realmente mal. Y hay quienes no. Hay quienes requieren y necesitan hasta un shampoo libre de TAC, y hay quienes no. O sea, eso lo va viendo cada paciente. ¿La asimilación se puede dar por otra vía que no sea? Por otra vía que no sea, exactamente. Por vía inhalatoria, por contacto, por digestiva, o sea, quien la tiene, porque hay muchos mecanismos inmunológicos involucrados. No solamente es el mediado por anticuerpo adentro, sino hay otros. Entonces puede ser otro. ¿Cómo es la realidad de la celiaquía en Esquel? Digamos, ¿hay mucha gente con esta enfermedad? La prevalencia no la sabemos porque realmente no hay estudios ni trabajos. A ver, desde consultorio estamos tratando de recopilar, pero bueno, es difícil para atrás, retrospectivamente. Yo estoy haciendo gastroenterología infantil hace 3 años, casi 4 años, con lo cual para atrás es bastante difícil. De ahí en más sí uno trata de tener una estadística, ir viendo. Se sabe que va en aumento, pero en realidad es bastante discutido el aumento. Está en aumento porque uno lo busca verdaderamente más que lo que se buscaba antes, porque tenemos los medios, porque tenemos la sospecha diagnóstica, que es lo más importante, o está en aumento porque realmente las enfermedades alérgicas han aumentado. ¿A partir de qué edad se empieza a manifestar? Digo, una mamá o una mamá que está embarazada, va a ser mamá de pronto y dice, bueno, yo voy a tener mi hijo, ¿a partir de qué edad, por ejemplo? ¿A partir de qué momento en la infancia? En realidad, el más pequeño que yo he conocido en mi experiencia ha sido ¿La lactancia no afecta? La lactancia previene. Generalmente la lactancia lo que hace, que de hecho se recomienda que durante la lactancia materna, entre los 4 meses, que yo soy pro comida, los 6 meses, convengamos, hasta los 7 meses, incorporar todos los alimentos que sospechamos alergénicos, incluyendo el gluten, cuando estamos amamantando. Bien, porque o sea, que previene. La mamá coma todo eso, esa es la idea. El bebé comienza a comer. La mamá puede comer libremente, obviamente, si no es celíaca, ¿no? Pero porque la leche materna tiene muchos inmunomoduladores que bajarían la inflamación, y esto que por ahí si el chico tiene algo para generar una alergia está modulado por esta lactancia. Entonces se recomienda que los chicos incorporen todo tipo de alimentos alergénicos como el huevo, el pescado, el gluten, ¿sí? No más allá de este periodo, cosa que los chicos modulen y sean tolerantes. ¿El pescado dijiste? Y el pescado, porque hay alergia al pescado, pero en nuestro país no es muy común. Está bien. No por el gluten. No, al contrario, se debe consumir pescado. Sí, las personas celíacas pueden consumir pescado. Exactamente. Bien. Hablábamos de la situación en Esquel, en este caso con las personas y los chicos que vos has detectado, que tratás en el consultorio. Hay, en materia profesional, médica, digamos, ¿hay una cobertura suficiente para los casos que hay? En realidad se está trabajando muy bien en el diagnóstico. Hace 5 años atrás teníamos que derivar todos los pacientes para hacer, por ejemplo, el estudio endoscópico, y hoy, gracias a los gastroenterólogos de adulto que colaboran en conjunto con nosotros, podemos hacer la endoscopía, que es, digamos, el procedimiento más complejo acá en Esquel, en edades muy pequeñas en las que yo he tenido que diagnosticar, y realmente se hace todo el diagnóstico acá. ¿Sí? Y el seguimiento, y la verdad que es mucho más fácil y accesible. Y la cobertura médica también con las obras sociales está también cubierto, entonces se puede hacer. En el adulto que la celiaquía se le manifiesta en otro momento de su vida,
¿Qué otras consecuencias puede traer a la salud? Múltiples, inclusive uno de los datos importantes que se vio con el tiempo y en los últimos años, la infertilidad, que antes en los estudios de fertilidad no se tenía en cuenta. Ahora en el screening lo primero que se chequea es la serología para enfermedad celíaca, porque una mujer puede crecer normalmente sin ningún tipo de dificultad o sin ningún síntoma, si se quiere, y no poder llevar adelante un embarazo o abortos recurrentes, en realidad. ¿La fertilidad en ambos sexos? En realidad más en la mujer, más en la mujer, sí, más en la mujer. En los varones no es, de hecho es la que más se estudia por lo general cuando comienzan con esto de la programación de una familia. ¿Y de otro tipo de patologías, fundamentalmente mala absorción, de tipo de calcio, dolores articulares. Pero siempre de orden gástrico, digo, no sí, por ahí alguna cuestión vinculada a lo cardio u otra cuestión. En general no hay compromiso de eso. Se cree que hay, si uno dice, bueno, yo no hago la dieta, o no me diagnostico, o los papás a veces, nosotros cuando entramos por el chico, estamos obligados a hacer un chequeo de la familia completa, ¿sí? Para ver si a veces se pesquisa alguno de los papás o no. Claro. Por lo que hablamos de hoy, de un origen genético puede haber. Exactamente, y hay más probabilidades. A veces es el chico solito y a veces viene de los papás. Y en estos papás, por ahí, cuando uno hace el diagnóstico, tener en cuenta que vale la pena hacer, independientemente en qué momento de su vida. Generalmente el que es sintomático tiene mayor facilidad de adherirse a la dieta porque tiene síntomas. El que no tiene síntomas o algo que se maneja muy bien es más difícil. Y en nuestra experiencia, los adultos son más difíciles. Los chicos generalmente tienen sus picos, pero crecen con esta característica, conocen otros chicos y es una condición que los hace crecer y no tienen tanta dificultad. Los adultos somos más ñañosos, ¿no? Y a ver, si tenés 40 años de comer gluten es mucho más difícil que cuando uno quiere hacer dieta simplemente y si no quiero sacarme la harina de encima, exactamente, cuesta un montón. Y los hábitos, fuera de trabajo, que dice, che, ¿qué hacemos para media mañana, media tarde? Sí, y acá tenemos grandes exponentes de eso. Empiezan a correr las facturas y las tortas fritas. Exactamente. ¿Hay algo que debamos saber sobre esto y que yo no te haya preguntado? Puntualmente que no hay que hacer un sobrediagnóstico y que no toda la intolerancia a harinas es enfermedad celíaca, ¿sí? Es esto que yo te decía, si yo como poquito gluten y un día me como un buen plato de fideos, probablemente esté distendida y no soy celíaca. No nos gusta hacer dietas restrictivas de ningún tipo a nadie que no tenga una enfermedad, de ningún tipo de alergia, eso es importante. El chico tiene que tener una alimentación variada, equilibrada, y si tenemos la sospecha, sugerirlo a nuestro pediatra y decir, me parece o me gustaría, o yo creo que porque es bajito, o porque se le cae el pelo, o porque no le crecen bien las uñas, o porque su compañerito es celíaco, puedo yo saber si él es o no es. Entonces, eso sí, consultarlo con su pediatra, que me parece que es el que va a evacuar dudas. Cuando ustedes estudian y analizan lo que son las alergias alimentarias, más allá de esta cuestión genética, como el caso de la celiaquía, ¿contemplan la posibilidad de el tipo de alimento que estamos consumiendo hoy como sociedad, lo que son los fertilizantes, lo que son los herbicidas, los agrotóxicos en general, pueden tener algún tipo de incidencia en alguna de las patologías de las que hablamos? Puntualmente con nombre y apellido no, pero estamos seguros. De hecho, el aumento en la prevalencia de las alergias alimentarias de otro tipo, más allá de la enfermedad celíaca, habla del uso y sobreuso de antibióticos, modalidad de parto, más cesárea que parto vaginal, la flora intestinal, la microbiota intestinal cambia, no es lo mismo una persona en diferentes lugares del mismo país, en realidad. Y esto de los conservantes, hay algún dato importante, en algunas alergias alimentarias uno dice, mira, la verdad que no, si bien sacaste todo el alergeno, me gustaría que no consumas estos productos conservados, porque hay determinados conservantes que en chicos alérgicos realmente reaccionan, reactivan y no andan y no arrancan. Entonces, y cuando hablamos de conservantes, el 99.9% de los alimentos que uno absolutamente todos, vos los tenés un mes en la heladera y están intactos. La leche hoy misma, ¿no? Está intacto, en cambio, y para eso tiene que tener un grado de conservantes que no desconocemos y que realmente en algunos que tienen esta sensibilidad afectan y generan síntomas.
Lorena, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Realmente ha sido muy claro, por lo menos para los que no conocíamos esto y nos interesaba profundizar. Espero que haya ayudado. Sí, y por supuesto está la puerta abierta para poder seguir profundizándolo, porque me consta de que es una situación, una realidad que afecta a muchas familias y angustia a veces cuando no se tienen. Hay mucho por hacer, mucho por difundir. Siempre decimos desde la pediatría fundamentalmente que lo que más genera angustia es desconocer. Lo importante es conocer y no hacer cosas porque me parecen que son. Realmente conocer, interrogar, preguntar, llevar dudas al pediatra y sacarnos las dudas. Hay un montón por hacer, en Esquel hay mucho todavía, somos nuevitos, estamos tratando de trabajar como para ayudar a estas familias que tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca y que nos necesitan, obviamente. Bueno, como siempre, la puerta para vos y para aquellos que quieran poder aportar más a esto están abiertas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de esta edición de qué se trata. Abrimos esta ventanita, esta puerta justamente para poder conocer de qué se trata la celiaquía, con la idea de aportar un poco más a vos que tenés algún familiar, algún chico o que podría llegar a tener el temor de que, ¿y qué pasa si lo tengo en mi familia? Bueno, de esta manera también saber de qué forma poder abordarlo, a quién consultar, de qué modo estás amparado o no, y de pronto en lo cotidiano también saber qué consumir. La calidad de vida también es un derecho y creemos que hay que aportar con información, con abrir el panorama y permitirnos a cada uno de nosotros ser claros de ese derecho a la calidad de vida, de qué manera lo estamos aportando. La calidad de vida de la política la hacemos en casa cuando tomamos decisiones. Bueno, esta es una de ellas, hacernos cargo de lo que nos corresponde en materia de nuestra salud y salir a pelear por lo que nos corresponde como derecho a preservarla. Nos encontramos el próximo martes, ¿sí? A las 21, en este horario de qué se trata. Ya abordaremos temáticas de interés general y si no te interesan a partir de que los invitados te proponen ideas muy interesantes. Nos encontramos, gracias.